que esta secuencia se vea representada en el diagrama. Entonces, lo primero, nuevamente, dependo de la cantidad de cilindros. Tengo 4, cilindro A, cilindro B, cilindro C y cilindro D. Y dependo, ya como estoy trabajando con electroneumática, con electroválvulas, de la cantidad de solenoides que voy a tener por los 4 cilindros. Ya me dijeron, 2 utilizan monoestables y 2 utilizan biestables. ¿Cuáles utilizan monoestables? A. Por eso tenemos acá solamente una de A, que es un M1, y C, que es esta 3M1, que es la única que hay. Como B y D son biestables, entonces tenemos a 2M1 y 2M2. Y como D también es biestable, 4M1 y 4M2. ¿Listo? Entonces, vamos primero con la estructura básica. ¿Qué debo de tener presente yo siempre para hacer el diagrama fase? Entender cómo arrancan el sistema cuando yo apenas le suministro corriente para la parte eléctrica o aire para la parte neumática. Entonces, ¿con quién arranco? Me dicen, vamos a mirar los estados de reposo. Si mi primer movimiento del cilindro A es de salida, ¿cómo debe de arrancar? En menos. Entonces debe entrar el vástago dentro de la camisa, por eso A está en menos. Recuerden entonces, antes de continuar, cada cilindro, sus estados son menos o más, y con respecto a la parte eléctrica, aquí estamos trabajando la parte electrónica digital, es solamente 0 o un 1. Entonces 0 para cuando está desenergizada, 1 para cuando se energiza. ¿Listo? Entonces A está en menos. Listo. Vamos con B. Primer movimiento de B. Entonces siempre de izquierda a derecha. Primera vez que lo encuentro es esta. ¿Cuál movimiento hace? Más. Entonces también por eso arrancan menos. ¿Listo? Vamos con el C, de izquierda a derecha. Primera vez que me encuentro C, ¿qué movimiento hace? Menos. Entonces, ¿cómo debe arrancar? En más. Y con D, primer movimiento de D, aquí está, hace menos. Entonces, ¿cómo arranca D? También en más. Entonces, ya con ese detalle, empiezo a mirar también cómo son los estados de los solenoides. Un M1, como su primer movimiento es de salida, es decir, de conmutación de la electroválvula, un M1 tiene que arrancar en 0. ¿Listo? Con B, como es biestable, un M1 arranca en 0 y 2M2 arranca activo porque tengo que garantizar que B está dentro de la camisa del vástago. ¿Listo? Aquí hay un detalle. Entonces, por eso es que tengo esos dos dibujitos aquí. Cuando mis cilindros arrancan adentro de la camisa del cilindro, yo regularmente configuro la salida 4 para que el cilindro salga y la salida 2 para que el cilindro entre. Estado de reposo, como está, para que conmute se activa 14, para que regrese a estado de reposo 12. El problema cambia cuando mis primeros movimientos son de menos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Coger y cruzar las salidas. 12 hace que entre, 4 hace que salga. ¿Listo? Y el estado de reposo se mantiene igual. Energizo para que entre, en este caso, el lado de 14 y para que salga el estado de 12. Entonces, eso es lo que tengo que tener presente para que no vayan a cometer errores. Entonces, debido a ese detalle, efectivamente, entonces, para B, 2M1 arranca en 0 y 2M2 debe arrancar energizado para garantizar de que esté en estado de reposo. Lo mismo pasa con 4M1 y con 4M2. 4M1 arranca en 0, 4M2 arranca en 1. Listo, entonces aquí empezamos la secuencia. Oprimo ese 0. Entonces, ¿qué sucede? Primer movimiento, A sale. B, C y D se mantienen constantes en el estado anterior. Como A es la única que es activa, entonces, ¿qué pasa? El solenoide de A es la única que se energiza, por eso cambia de estado, pasa de 0 a 1. Y no pasa aquí como, en este caso, de que hay una línea curva, porque ustedes ven que el movimiento es progresivo. Aquí es automático, pasa de 0 a 1, por eso es que se llaman, o vamos a trabajar
con señales digitales. ¿Listo? Entonces, llegamos al primero. Ok, sale A. ¿Qué sucede en el segundo movimiento? B sale y C entra. ¿Qué pasa con A y con D? Pues miren que se mantienen constantes. Por eso, para A y para D no hay cambios. ¿Listo? ¿Cuáles se activan? Entonces, B sale, C entra. Las de B, entonces, 2M1 se activa y en este caso 2M2 se desenergiza para poder que la válvula conmute. Lo mismo pasa con C. Entonces, como es una electroválvula monoestable, se activa y se energiza. ¿Estamos claros? Listo. Voy con D. Entonces, siguiente movimiento, el tercero. ¡Prum! Entro D. ¿Qué pasa con A, B y C? Se mantienen constantes. Entonces, miren que acá es el único cambio que tenemos. 4M1 se energiza y 2M2 se desenergiza. ¿Listo? Entonces, seguimos. Ahora, regresa A. Como regresa A utiliza una electroválvula monoestable. Entonces, lo que hace es desenergizarse para regresar a estado de reposo. A entra, como pueden ver acá, y el resto se va a mantener. ¿Listo? Siguiente, B entra, C sale. Entonces, B entra, C salió, son los únicos que se van a mover. Por eso, A y D permanecen constantes. Entonces, miren, 2M1 se desenergiza y 2M2 vuelve otra vez a energizarse. Al igual que C, que en este caso lo que hace es desenergizar a 3M1. ¿Listo? Se desenergizó. ¿Quién sigue? D, que en este caso hace el movimiento D más, y los otros tres se mantienen constantes. ¿Qué me doy cuenta? Entonces, que A terminó como inició, entonces efectivamente terminan menos. B también terminan menos, C terminan más, D terminan más. Entonces puedo garantizar que la secuencia se puede volver a hacer en un ciclo continuo. Y de la misma forma van a terminar los estados de activación o desactivación de los solenoides. ¿Queda claro?